A esta charla, primero va a intervenir Floreal para contarnos también las experiencias y el proyecto de encuentro que va a haber el próximo fin de semana en Lyon sobre municipalismo libertario, y luego daremos pie a Janet Biel, que nos contará también sus experiencias y también lo que ha vivido ahí. Recordemos también que tenemos la distribuidora de Rosa Bazadí, por si os interesa el libro de Janet Biel, que está traducido al castellano y lo podéis coger aquí, además de otro material de la distribuidora que estamos distribuyendo material relacionado con el tema purista. Pues sin más preámbulo, empezamos. Gracias. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Bueno, yo estoy muy orgulloso de participar aquí en este encuentro, en esta conferencia con Janet, porque ya nos conocemos desde mucho tiempo. Y esto forma parte de una gira, en realidad, que empieza aquí, bueno, que empezó en Bruselas, luego se trasladó a París, donde Janet estuvo en contacto con el movimiento Nuit Debout, donde dio alguna charla y interesó mucho a los jóvenes, ¿no?, el proyecto del municipalismo libertario y de ecología social. Y bueno, nosotros, bueno, entonces a partir de aquí, pues mañana tendremos una charla igual que aquí, y con Janet, y después iremos a Montpellier, y de Montpellier nos trasladamos a los encuentros de Lyon, que fue una iniciativa que empezamos el año pasado con un grupo de personas sobre decrecimiento, son objetores del decrecimiento. Y bueno, hemos invitado porque tiene la pretensión de ser un encuentro internacional, y efectivamente hay gente que va a venir de todas partes del mundo, de México, de Guatemala, de Grecia, en fin, de muchísimos países, ¿no? Y esto es interesante porque creo que ha llegado el momento que tenemos que reflexionar de una manera bastante intensa sobre los medios que están a nuestro alcance para cambiar esto. Porque resulta que el domingo compré el periódico El País y me quedé bastante alucinado de ver cómo una persona como Wolfgang Strick, sociólogo y director emérito del Instituto Max Planck en Alemania, dice lo siguiente, a una entrevista que le hacen, dice: el capitalismo no va a desaparecer por decreto, pero va a haber una mutación. Atravesamos un largo periodo de transición en el que no sabemos hacia dónde vamos. Yo cito lo que dice él, no estoy inventando nada. Todo tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. No solamente desigualdades y finanzas, cortes, límites internos del capitalismo. Estos son límites internos del capitalismo, ¿no? Lo peor, afrontamos límites en términos de medio ambiente, políticas energéticas y el ataque de las periferias. Estos son los límites externos. Esto es un poco para situar con respecto a Bookchin, que fue uno de los primeros a señalar esto, que no solamente tenía sus límites internos, sino que tenía los límites externos, que es el medio ambiente, con sus recursos cada vez menores, claro, con la crisis del petróleo que se avecina, por supuesto, y bueno, los daños irreversibles que puede causar, ¿no? Y todo esto simultáneamente, esto es lo que dice este hombre. La acumulación de máximas capital no puede ser descrita como progreso, toca un límite. Y si el dinamismo capitalista empieza a tocar límite, entonces llegamos a la crisis. Y le pregunta, ¿qué tiene que decir con respecto a eso? ¿Qué dirían Marx y Weber? Entonces él dice, Marx y Weber tenían razón. O sea, que un tío así lo diga y que aquí no haya valor de decirlo, es bastante fuerte, ¿no? Yo hablo de los intelectuales, ¿no? Porque los intelectuales tienen una responsabilidad bastante grande. Cuando ves en el periódico, pues después en el mismo país, pero el día siguiente es otro caso bastante interesante, pero ya lo cito luego. Todavía hay muchas personas de este país con cierto bagaje intelectual, ¿no?, que se hacen preguntas que no alcanzan ni la uña de un elefante capitalista, podemos decir, ¿no?, de alguna manera. Entonces, este es un tipo bastante paradójico, pero bueno, es Joaquín Estefanía del País, un periodista, ¿no? Y se pregunta si en último extremo, dice, la razón política, la democracia representativa, claro, prevalece sobre la razón económica en caso de contradicción entre ambas. Bueno, cuando escuchas esto, dices, pero a ver, estas personas, ¿qué han aprendido de la historia? La pregunta que se habría de hacer, en realidad, no es esta. Dice, ¿puede haber contradicciones entre ambas sin razones? Esa es la pregunta que habría que hacer. O sea,
¿Hubo en algún momento oposición entre capital y Estado? Esto es la pregunta esencial que habría que hacerse. Y si te encarabas un poco a la historia, te das cuenta que en realidad no hay contradicción. Son los dos polos del mismo fenómeno, que es el fenómeno capitalista. Si estudias un poco, pues te das cuenta que en el siglo XVI aparece el capitalismo agrario, y luego la conjunción entre capitalismo agrario y Estado, un Estado bastante desarrollado, el más desarrollado, el Estado-nación del más desarrollado del mundo, que había ya pues planificado todo para que el mercado pueda desarrollarse en la propia Inglaterra, ¿no? Entonces es cuando surge el capitalismo industrial, no la industria, porque la industria existía antes, ¿no? Y entonces es la triple alianza: capitalismo agrario, Estado más tecnociencia. Esto engendra el capitalismo industrial, y sabemos que acaba, su punto de inflexión es la bomba atómica en 1945, ¿no? Pues todo esto es una escalada continua de una estructura capitalista que no puede dejar de crecer. O bien crece o bien muere, no hay otra solución. O sea, lo que hay que entender es que es un mecanismo, que no son personas. Esas personas, incluso las clases altas, son unas personas que están al servicio de la maquinaria. Pero la maquinaria es ciega. La maquinaria manda. La lógica capitalista es de crecer sin parar. Y por eso, pues, abaratar los precios, los costes de producción, encontrando pues, los recursos humanos y físicos en el planeta entero. Si hay que destruirlo, ahí se destruye, no hay problema. Para él no hay problema, es una lógica, o sea que no hay que extrañarse de eso, ¿no? Entonces resulta que el Estado surge como su papel es el de mediador entre el capital y el pueblo. Y también para regular las clases, la oposición de clases entre las clases altas y las clases bajas. El propio Polanyi, que es un economista bastante atípico, pues él decía que si no hubiese habido, a principios del capitalismo, si no hubiese habido un Estado que regule, que sirva de mediador, pues se hubieran pegado a tiros, o sea, había sido un desastre total en cuanto a la sociedad, se hubieran unos contra todos y todos contra uno, hubiera sido un desastre. O sea, el papel del Estado es importante para abrirle mercados, es importante para intervenir como fuerza militar en contra del pueblo si hace falta o en contra de otros estados, para que se desarrolle y se siga desarrollando con toda la tranquilidad el capitalismo. O sea que es como si estuviésemos en un tren, ¿no? Una sociedad que se representa en un tren, aunque va a toda velocidad y se va a estrellar, pero se evita toda toma de conciencia del propio tren, de su velocidad y de su estrellamiento anunciado. De esto nadie habla. A ver, cualquier partido político habla de estas posibilidades casi previsibles. No se ve ninguna, porque claro, entonces pierden sus votos. No puede ser, está en contradicción con su... Eso es lo que hay que entender. La política actualmente sigue su show sobre texto de promesas de conducir el tren para la eternidad sin descarrilamiento posible. Todos nos anuncian que no hablan de agotamiento de combustible, ni de raíles, ni de alimentos para sus viajes, ni falta de oxígeno para respirar. Nadie jamás. Entonces todavía falta para alcanzar el nivel de Estados Unidos, que el show será más importante, pero el show principal ni es el fútbol, tal vez sea más las elecciones. Después viene el fútbol, no sé quién estará antes, pero bueno. Así que, como capitalismo, vemos que capitalismo y Estado son los dos polos de la misma entidad. No sé cómo pueden atreverse a decirse que vamos a saltar el cielo desde el propio cielo. O sea, carece de bases todo esto, ¿no? Es como si quieres poner una palanca en algo que está muy blando y muy flojo. No hay manera de desbancar el capitalismo así, de esta forma, ¿no? Se puede culpar, como hacen los partidos de izquierda o muchos partidos de extrema derecha también, se puede culpar a las finanzas, se puede culpar al capitalismo, pero es un anticapitalismo truncado, puesto que parte de las propias categorías del capitalismo, o bien del Estado, o bien de
Bueno, los sindicatos, por ejemplo, es a partir del trabajo. Pero bueno, ya es lo mismo, o sea, son cosas que no tienen consistencia ninguna, ¿no? Entonces, si miras la historia, pues vemos que en realidad la intervención política dentro de los organismos de Estado, dentro de las instituciones del Estado, es un fracaso rotundo. No ha habido progreso. Lo único que permite el Estado es que se perturben su actividad al capitalismo, mediando, pues dándole un poco más de favores a unos o a otros, y la izquierda lo que pretende es mejorar un poco esta gestión social de los enfrentamientos entre clases, de intentar que esto dure un poco más de tiempo, ¿no? Y la financia, pues surge un momento dado de dificultad del capitalismo, interviene el Estado para ayudar. Bueno, entonces vemos ahora la situación aquí en este país, con unas personas que se reclaman del municipalismo a partir del 15M, ¿no? Pero lo que pasa es que la actuación del 15M se parece más a la tradición libertaria que a todos estos partidos o estas asambleas que pretenden asaltar el Estado, o bien directamente al Estado, o bien por sus, digamos, ¿cómo podríamos decir? Sí, sus elementos constituyentes, que son pues, un municipio. El municipio es parte del Estado. Entonces, cuando vemos pues, ciertas afirmaciones, ciertas reclamaciones, ¿no?, dentro del 15M, como que un pueblo unido no necesita partido, pues supongo que esto es un lema totalmente libertario, ¿no? Y tenemos que recurrir a nuestra historia, a nuestra tradición municipalista, pero en un sentido libertario de la palabra. Entonces, por eso, si vemos ahora, si analizamos un poco, ganemos Guanyema, ahora Madrid, ahora Móstoles, o las CUP, aunque las CUP tienen otra, tampoco hay que ponerlo todo en el mismo saco, ¿no? Todos tienen una evolución diferente, y en las CUP hay una parte que todavía piensa que en los municipios se puede hacer algo, pero lo que pasa es que las instituciones del municipio obligatoriamente nos llevan a las instituciones del Estado, puesto que son y al momento dado, cuando tengas los municipios copados, pues tendrás que meterte en el Estado también para cubrir todo el territorio, porque tú dependes del Estado siendo un municipio, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con el municipalismo libertario. Si hacemos un balance ahora al poco tiempo de la gobernanza local, vemos que las lógicas consecuencias de una actuación desde las categorías del capital, las aplicaciones a las promesas que tuvieron cuando las elecciones, que no pueden cumplir, las luchas de poder interno, las alianzas, las concesiones, desaparición progresiva de las asambleas con capacidad de decisión, estos son los llamamientos. Luego, ellos hablan de deslealtad, claro, es porque uno se porta mal, por eso no funciona el tema, ¿no? Pero vemos que poco a poco todo el movimiento de asambleario se lo han cargado, ¿no? Entonces la Carmela no cumple porque no es buena, pero no porque la institución que utilizan, la herramienta que utilizan no es adecuada, sino que eso, así lo piensan. Entonces, el municipalismo libertario es como una antítesis del municipalismo de escaparate. Lo decía Buchin, advertía ya, decía, el municipalismo libertario no es un esfuerzo para construir un gobierno municipal más progresista o más considerado con el medio ambiente, eligiendo candidatos ilustrados. Este tipo de dirección reformista neutraliza los esfuerzos del movimiento por crear y aumentar las asambleas ciudadanas y su objetivo mayor de transformar la sociedad. Porque claro, lo que pasa es que el municipalismo libertario pues se adoptó en el Rojava como confederalismo democrático, pero esto creando sus propias instituciones, pero las instituciones están paralelas, es un poder dual que quiere crear el municipalismo libertario y crear sus propias instituciones en paralelo y en lucha, en tensión con los poderes actuales, o sea, contra los municipios. Pero él parte a partir de los municipios y luego se federa y se confedera. Esto es el sistema para abarcar territorialmente una importante superficie. Entonces, la diferencia estriba esencialmente no en el espíritu de las prácticas del 15M, sino en la elaboración y madurez de esas prácticas. O sea, que cuando ocurre una cosa como el 15M,
Lo que pasa es que es demasiado espontáneo y no está construido. O sea, un movimiento de estos, para que perdure y siga en tensión contra los poderes económicos y políticos, tiene que elaborarse con el tiempo. Daros cuenta que cuando el Rojava, cuando empezaron el movimiento de confederalismo democrático, esto tuvo una preparación larga. Yo recuerdo haber estado en un encuentro en Hamburgo con unas chicas a las que tuve ocasión de hablar con ellas, y me sorprendió la capacidad de una chica de 24 años, del conocimiento que podía tener de la Revolución Española, por ejemplo, Durruti, todos los movimientos, caso, todo lo conocía perfectamente, vamos, me he quedado, vamos. Y parece ser, según Janet, que he hablado con ella, que no solamente de la Revolución Española, sino de todas las revoluciones, tiene un conocimiento muy grande. O sea, que son personas preparadas. Cuando dicen, bueno, es que las circunstancias aquí son diferentes. Claro, es verdad, ningún país se puede trasladar una experiencia a otro país. Todos los países son distintos. Pero resulta ser que cuando ocurren unas cosas, unos acontecimientos, unas crisis, y no hay gente preparada, entonces esto es un pasto para los populismos, como ocurrió aquí con el 15M. Ha sido un pasto como es el pasto actualmente de la Nuit debout en Francia, porque no hay conciencia, no hay capacidad para autoorganizarse y mantener las asambleas, de manera a crear un movimiento municipalista de largo alcance. Por eso yo pienso que realmente no hay que esperar a que ocurran las cosas, sino que hay que preverlas. Tenemos que prepararnos para ser gente, personas capaces de tomar las cosas en serio y de conducir los movimientos a una lógica que no sea la misma lógica de siempre, en la que siempre seguimos perdiendo, y además con un desengaño y a veces quemados por las experiencias de gente que ha estado luchando durante tanto tiempo y ve que no lleva a nada. Y ve que, por ejemplo, una gente pues copan el movimiento de espíritu y lo llevan pensando que es un caballo de Troya a las instituciones, cuando poco a poco vemos que las instituciones nos comen, el caballo de Troya se lo comen y anulan totalmente el espíritu que había en el principio de ser una democracia directa. Y esto, pues en Guy Reduction ha trabajado mucho en esto, y es una lástima que no lo trabajemos bastante, y desde los medios libertarios, que son los más conscientes tal vez de todo esto, hay esa falta básica en la que pienso que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? No quedarnos pegados en una revolución, bueno, a ver, atrapados con unos recuerdos de cosas que ya no sirven ahora. O sea, tenemos que tener una visión global, y el municipalismo libertario es el que permite relacionar todos los movimientos sociales en uno solo, que es el conjunto de esos movimientos sociales, de forma federada, es federar los movimientos localmente en lo político. O sea que lo político en este sentido pierde su sentido peyorativo de la política entendida como esa lucha permanente para conseguir el poder. Nosotros lo que queremos no es conseguir el poder de un partido, sino el poder de todos. O sea, el partido no tenerlo en unas cuantas manos, sino repartirlo entre todos, de manera que tengamos una posibilidad de decidir en su sentido original de la palabra, o sea, política como gestión de la ciudad por los habitantes mismos de esta ciudad. Entonces, al llevar todos los problemas al centro, o sea, a las plazas públicas, es para darle visibilidad a todos los movimientos sociales, darles la palabra, para que la política sea realmente la voz de los sin voz, la voz de las personas, de los colectivos que tienen sus dudas, sus dificultades, y ponerlas al alcance de todos para ver cómo, de qué manera podemos pasarnos del capitalismo y del Estado. A ver, ¿de qué manera lo hacemos? Nada es sencillo. La convocatoria que se hace para Lyon es un esfuerzo para reflexionar entre muchas personas, porque aquí no hay teórico único que valga. Hay personas que han avanzado, han ido mucho más lejos que otras, pero es conjuntamente que tenemos que encontrar soluciones, pero partiendo de unas bases sanas, no dejándonos llevar por las flautas estas que nos llevan como las ratas de Mem
de este cuento alemán, ¿no? Bueno, yo creo que no voy a extender mucho porque lo que nos va a contar Janet va a ser mucho más interesante, pero yo creo que tenemos que partir de esa idea de que esos movimientos no tienen por qué ser particularidad de ciertos lugares, como puede ser Chiapas o puede ser Kurdistán. Yo creo que esta manera de funcionar es posible en cualquier sitio que estemos. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias no se dan siempre, pero estando preparados, las circunstancias las manejamos nosotros mismos, sin esperar a que nadie solucione algo apretado. Vale. Hello, it's wonderful to be in Madrid. Thank you for coming. Estoy encantado de estar aquí. By way of introduction, my name is Janet Beadle. I was the partner and collaborator of the American social theorist Murray Bookchin for the last 19 years of his life. Bueno, se llama Janet Beadle y fue la compañera de Murray Bookchin durante los últimos 20 años de su vida, su colaboradora y his political identity went through an evolution from Marxist to anarchist to communist. Él evolucionó desde el marxismo hacia el libertarianismo. No, Marxist to anarchist to communalist. Desde el marxismo a anarquismo hasta al final el comunismo. So I'm going to talk tonight a little bit about him and his political ideas. I'm going to talk about probably the person whose influence that he had was the most consequential, and then we're going to talk about, I'll talk about Roosevelt. Okay, va a hablar de las ideas de Bookchin y luego la persona a quien más ha afectado, ha influenciado, y al final va a hablar de Rojava. Came up in the Marx. He was born in 1921 and was trained as a Marxist-Leninist in the 1930s. Was educated to be a commissar to lead the proletariat to the revolution against the bourgeoisie in the United States. Nació en el 21 y creció en la tradición marxista-leninista para llevar a cabo la revolución de Estados Unidos. He took this very seriously, and during World War II, he worked hard in a foundry trying to organize the workers for the coming revolution that would come, because of course, World War II would produce revolutions the way World War I had produced the Russian Revolution. Sí, él trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial pensando que iba a acabar en una revolución igual que la Primera Guerra Mundial. But it turned out that the proletariat was not revolutionary. El proletariado no tenía aspiraciones revolucionarias en aquel momento. The revolution, of course, didn't happen, which produced a crisis of Marxism in the mid to late 1940s. Sí, no hubo revolución y en los 40 hubo una crisis del marxismo. Many of his comrades in the movement left radical politics altogether and embraced the mainstream society. Sí, muchos de sus compañeros dejaron la política. But Bookchin refused to do that because he followed the precept of Rosa Luxemburg that if we don't have socialism, we will have barbarism. Sí, él se negó a rendirse siguiendo la idea de Rosa de Luxemburgo que si no tenemos socialismo tenemos barbarismo. Capitalism was barbarism, and he refused to accept that. Sí, él se negó a aceptar la barbaridad que es el capitalismo. But the question was how to achieve socialism. That meant rethinking the socialist revolutionary project. Sí, él tuvo que repensar el proyecto de la revolución. So I could speak in detail about this transition, but I'm just going to speak in very generalities about it. He basically arrived at a program of decentralization. Sí. Él llegó básicamente llegó a un programa de descentralización después de un proceso de cambios de pensamiento.
He noticed, he and his comrades in this rethinking process noticed that American society had become very centralized politically, economically, agriculturally, technologically, and in the cities. Él y sus compañeros se dieron cuenta de que en Estados Unidos todo ya estaba muy centralizado, la agricultura, todos los aspectos de la sociedad ya estaban muy centralizados. He developed, and this is in the 1950s, an idea for decentralizing all these aspects of society and creating what he called eco-communities that were small-scale, that integrated town and country. Él inventó, por decirlo así, la idea de ecocomunidades para descentralizar lo que había sido centralizado. And each of these aspects of society that I mentioned that were becoming very centralized, he thought of a way to decentralize them by putting them by creating popular control over them. Sí, su idea era básicamente crear un sistema de control popular sobre todos los aspectos fundamentales de la vida. Okay. The most consequential for our discussion is the political piece. Aquí lo más importante es el aspecto más importante para nosotros aquí es el aspecto político. He needed to know what would be the institution that could govern, by which people could govern themselves in these small eco-communities. Sí, a través de qué tipo de institución podría la gente autogobernarse. Also, unless people are in control of making decisions, society can't be decentralized industrially, economically, technologically. So. Sí, a no ser que haya control del pueblo, de la gente, pues la descentralización de industria o agricultura no es factible. He studied history and was intrigued by the ancient Athenian polis in ancient Greece. Sí, a él le fascinaba lo que ocurrió en la antigua Grecia, la democracia de aquel entonces. This was an assembly in which the Athenian men, to be sure, discussed, made speeches, made deliberations, debated, and finally voted on the issues that would create the conditions for their society. Sí, la democracia participativa en Atenas de los hombres en aquel entonces, las mujeres no participaban. Bookchin was fascinated by this, and he realized that this kind of face-to-face democracy would be the kind of institution that would be needed to govern the eco-communities. Entonces él llegó a creer que ese tipo de face-to-face, cara a cara, o sea, democracia iba a ser el futuro. I want to emphasize the institution because later other anarchists would criticize him as an institution freak. Sí, y ella quiere enfatizar la idea de institución porque después varios anarquistas le criticaron a él como un obsesionado con las instituciones. There were some problems with the ancient Athenian polis, looking back at it. For example, women were excluded. Había problemas en Atenas, obviamente, por ejemplo, la no participación de las mujeres. Yeah. People who weren't Athenians were excluded. Y si no eras de Atenas, no podías participar. It was a society that rested on slavery and was even imperialist. Sí, la base de la sociedad era la esclavitud y era también un estado imperialista. Bookchin asked himself, but were all of these historical defects necessary to have face-to-face democracy? Was it necessary to exclude women to have face-to-face democracy? He said no. Sí, él rechazaba la idea de que para tener una democracia así, asamblearia, por llamarlo así, no es necesario excluir, por ejemplo, a las mujeres. Esas condiciones no eran necesarias. Another historical episode of face-to-face democracy that he found was the town meetings of New England. Town meetings of New England in the northeastern United States. Sí, future United States. También le inspiraron las reuniones en los pueblos de New England en Estados Unidos. Yeah. In the 17th century, Puritans came over from England and settled in Massachusetts and Connecticut and so on. They were seeking religious freedom. They wanted to get away from priests
and all clerical hierarchies. Sí, los puritanos, no me acuerdo cómo se llama. Sí, los puritanos en el siglo XVII que habían llegado a Estados Unidos huyendo de restricciones sobre su libertad. So they formed little settlements by which they governed themselves, and their religious congregations, on Sunday became political assemblies on Monday. Sí, formaron pequeños aldeas o pueblos y la misa, por llamarlo así, del lunes, del domingo, el lunes era la asamblea para controlar la vida del pueblo. But there was a problem with this example too. There were problems with this example. También había problemas, no era perfecto. One was that they were religious fanatics. Eran fanáticos religiosos. Another problem was that making space for these places involved genocide of Indians. Sí, y tuvieron que matar a muchísimos indios para crear su espacio. Eso creían. Bookchin asked himself, but are those historical defects essential to people making decisions face to face? Again, he said no. Sí, otra vez Bookchin se preguntó, pues, estas cosas tan negativas son inevitables, forman parte de lo que es la experiencia de ese tipo de democracia. Now, there's many examples that he could have used, by the way, but there are three that are the most important: Athens, the town meeting, and the third one is the sectional assemblies of the French Revolution in Paris. Sectional assemblies. Sectional, not sexual. Sí, entonces, para él había tres ejemplos muy buenos. Bueno, no puede ser. Lo que ocurrió en Atenas, las reuniones, las asambleas de los pueblos en New England y las reuniones seccionales en la Revolución Francesa. In 1792. Section 1792, 1793, through various circumstances that I won't bother to describe, the different sections of the city of Paris had citizens' assemblies by which they governed the city during this revolutionary period, which made this particular example very exciting for him because he was a revolutionary. Sí, en 92, 93, en la Revolución Francesa, en París había secciones, la ciudad estaba dividida en secciones, y cada sección tenía su asamblea, y eso a Bookchin le emocionaba mucho, esa idea. But of course there was a problem with this example as well, and I'll just say that it involved guillotines. Un problema más, bueno, esta vez la guillotina. Were guillotines necessary for people to make decisions face to face? He said no. Sí, otra vez la pregunta es, ¿y es necesario algo como una guillotina para que pueda existir este tipo de democracia directa? In many cases, people who are in favor of the state, liberals, right-wingers, all say people can't govern themselves because look at these terrible examples in history. Sí, esos aspectos negativos a que hemos hecho referencia, pues los utilizan los que están a favor del Estado para decir, mira, tenéis que ver así, tenéis que ver. Esos ejemplos nos muestran que la gente no puede gobernarse. I like to think of what Bookchin did as stripping away these historical defects and saying, no, these institutions themselves are valid for today. Sí, lo que hizo Bookchin fue como apartar los defectos y decir que lo que quedaba era válido. For an anarchism or communalism in the 20th century and into the 21st century. Sí, para anarquismo y comunalismo en el siglo XX y XXI. By which people can govern themselves in these ecological communities. Sí, en el cual la gente puede autogobernarse en comunidades ecológicas. In which people and not corporations and not the state would be empowered. Sí, donde la gente no está en corporaciones y el Estado no tendría el poder. He called this program libertarian municipalism. Esto se llamaba municipalismo libertario. And I like to think of it as, it's as if he delivered a baby and cut away the placenta, and somebody else raised the baby. We'll get to him later. Okay, ella tiene una imagen de
Bookchin como comadrona, creo que se llama, ayudando a que se diera luz a esa idea, para luego entregar la idea a otra persona que es el bebé recién nacido, y esa otra persona sobre la cual ella va a hablar luego, levantó el bebé diciendo, mira esta idea tan bonita. But of course, the societies today are very large. And if you try to put everyone in a region, you can't fit millions of people into one room and have them discuss and make decisions. Sí, que el problema es que las ciudades son muy grandes y no puedes meter a miles de personas en un espacio para tomar decisiones. The answer to this problem, I'm happy to tell you, he found in Spain. Él encontró la solución a este problema en España. With the example of the Spanish anarchists of the CNT. En los anarquistas de la CNT. During the 1960s, Marxists were saying, oh, anarchists are chaotic, you can't organize them, it's impossible. Sí. En los 60 los marxistas criticaban mucho a los anarquistas por su manera caótica de ser. But he studied the CNT very carefully, and he found that it was had a very sophisticated organization that was based on confederal levels. Bookchin descubrió que la CNT tenía un sistema, organización muy sofisticada. Confederal levels. Con niveles confederales. I'm sure you know the details of this much better than I do. Bueno, sabréis los detalles más que. But in essence, the smallest units at the base are communal, are assemblies that send mandated delegates to a level that includes a broader area. So, las organizaciones de base mandan delegados a un nivel superior. Right. And you can even have multiple levels up, tiers of levels. Sí, puede haber niveles múltiples. But in each case, the delegates are mandated from below, so that power always flows from the bottom up. Sí, pero lo que se puede siempre viene abajo a través de delegados. So assemblies and confederation. Sí, asambleas y confederación. This whole arrangement of ideas he called the overall social ecology. Él llamaba ese sistema ecología social. Again, for reasons I won't go into here. Pero no lo va a explicar. Yeah. But he tried. This was a set of ideas that he thought would be perfect for libertarian movements in the 20th century, and he's tried to persuade people in America and Europe and other places to adopt, in the left, to adopt these ideas. Un conjunto de ideas que él cree que iban a ser perfectas para anarquistas en el siglo XX. He tried to persuade the new left in the 1960s. Intentó persuadir a la nueva izquierda. But they were more interested in Mao Zedong and Ho Chi Minh and Fidel Castro. Sí, les interesaba más Mao Zedong y Fidel Castro y Bueno, sí, Ho Chi Minh. In the 1970s, there was a much more ecological consciousness, environmental consciousness after Earth Day. Sí, en los 70, después del Día de la Tierra, se había concienciado más del problema de la... After Earth Day, the Journée de la Terre. Yes, awareness of what? Of the 1970s. There was more awareness of... Environmental problems. Hubo una concienciación en cuanto a problemas medioambientales. And many environmental people wanted to go into the government to make environmental reforms, like making clean air and clean water and protecting species. Mucha gente quería entrar al gobierno para llevar a cabo medidas para proteger el medio ambiente, por ejemplo, limpiar el aire. We're not interested in your decentralism, he said. We'll go for the state. Sí, y ellos querían ir a por el Estado y no les interesaba nada descentralizar. Also in the 1970s, a movement to challenge nuclear power emerged. Así, también en los 70 emergió el movimiento contra el poder nuclear, la energía nuclear. He worked in one of these movements, and he said the movement should call for not just shutting down nuclear power plants, but changing the whole society that would even consider building such toxic plants. Sí, él trabajaba en un movimiento así y decía que no era solo cuestión de
cerrar las plantas, sino también cambiaron la sociedad que podría pensar en crearlas. But most people in the anti-nuclear movement said, no, don't talk to us about decentralization. We just want to shut down those power plants. Sí, pero sus compañeros no querían saber nada de la descentralización, solo querían cerrar las plantas. In the 1980s, another positive development, green politics. Suddenly, ecological issues were political in their own right. Sí, en los 80, ¿no? Los 1980s, en los 80 emergió el movimiento verde. Especially interested in the Green parties in Europe, especially in Germany, worked with them. Sí, a él le interesaban los verdes, sobre todo en Alemania. He worked with the left wing of the Green Party in Germany. Sí, él trabajaba mucho con la parte de izquierda de lo que era el Partido Verde. And he tried to persuade them, look, we need to decentralize the state, we need to decentralize the economy, we need to create eco-communities and have libertarian principles. Sí, él abogó por la descentralización. But in the end, they said, no, we want to make coalitions with the Social Democrats. So, goodbye. No, al final, su prioridad era llegar a formar coaliciones con los socialdemócratas. Finally, the anarchists. Al final, los anarquistas. They were his last hope. Su última esperanza. Said, look, this is your natural institution. It's small scale, as small scale as you can get. It's people power. What's wrong with that? Él decía lo que mi idea es ideal para vosotros. ¿Qué tiene de mal? Well, the anarchist said, there are several things wrong with that. Dijeron los anarquistas, hay varias cosas. First of all, your democratic decision-making depends on majority voting. Sí, que la toma de decisiones depende de mayorías. Majority rule, and that's still rule. La regla de las mayorías, que eso todavía es rule, como norma. La norma. Sí. What about the people who the decision doesn't go their way? What are they supposed to do? ¿Qué pasa con la gente que no está conforme con la decisión? Also, this was the 1990s, remember, in the United States. Estamos hablando de los 90 en Estados Unidos. And to be honest, in those years, anarchists were more interested in throwing rocks at McDonald's than in building an alternative, any kind of social movement to create a social anarchy. Sí, a los anarquistas les interesaba más tirar piedras a McDonald's que realmente construir un movimiento. And finally, there was one thing that was very important objection that they made. Y una objeción que hicieron a las ideas de Bookchin. Because Bookchin said, in order to make these assemblies, it's just not a matter of just going into the streets and occupying the streets for a while. Sí, es decir que para crear las asambleas no era simplemente una cuestión de ocupar calles. These assemblies need to have lasting structural power for them to make sense, for them to be permanent. Sí, tienen que tener un poder estructural duradero para funcionar, para llevar a cabo un cambio. How to do this? How to make these assemblies with moral citizen power? How to make them legal? Sí, So the decisions are binding on the whole community, including right-wingers. Sí, cómo hacer que las asambleas sean legales, que sus decisiones sean vinculantes a todos. His proposal was at the very smallest level of government, not the state, not the province, not the region, not the state as in the sense of the United States, but at the small city or neighborhood level, anarchists run for office on a program with one thing: turn power to the people by creating assemblies. Sí, su idea era que a un nivel muy bajo en la sociedad, no a nivel del Estado, los anarquistas se propusieran como con una idea solo que era Of calling for the creation of citizen assemblies. Sí, reclamando la creación de
asambleas de la ciudadanía. And really, fundamentally that, not trying to make environmental reforms, because that just helps capitalism function better. Sí, dejar de pensar en ideas de reformas del medio ambiente porque al final esas reformas solo contribuyen a que el capitalismo funcione mejor. But his idea was that you have to get a little bit of power in order to turn it over to the people. La idea era conseguir algo de poder y luego dárselo o hacerlo accesible a la gente, al pueblo. But of course, the anarchists said these little governmental structures that you're telling us to go into, these are just miniature states. People are going to be corrupted at the neighborhood level just like they are at any other level. Y los anarquistas decían, no, estas estructuras a nivel del barrio, del pueblo también se van a corromper. Son mini estados. And this is a very important objection. Es una crítica importante. His solution was that, first of all, you need to educate the people that this is what is to be done in the importance of this program, so that nobody will win an election until the majority of people are behind this idea of creating citizen assemblies. Sí, eso era educar a la gente en la idea para que al final nadie pudiera ganar una elección sin crear asambleas de ciudadanos. And also you need a strong movement to keep that elected councillor accountable so that they don't become corrupt like everybody else. Sí, también era importante un movimiento muy fuerte para poder controlar a los delegados. Admittedly, it's a very delicate act. Que no es fácil. But he could think of no other way to make assemblies that had legal structural power over the communities. Sí, a él no se le ocurrió otra manera de crear asambleas con poder legal en sus comunidades. The anarchists said no, thank you. Los anarquistas decían no, gracias. He couldn't persuade them. Él no consiguió convencerles. So he said, all right, well, I've written these things. They're in books. It's been translated. I've written these. I've thought it out. This is my wisdom after, all these years of life in the left. These are my conclusions. If you don't like them now, then maybe someone in the future will want to. Él decía, pues aquí están mis ideas en los textos que he escrito. Si ahora mismo no gustan a nadie, quizás en el futuro. And they'll be available when if people ever decide that they're ready for them. Sí, cuando la gente tenga interés en leerlos, pues ahí están disponibles. Well, actually, a few years before he died, there was something that would have been, I have to say, he was disappointed. Un par de años antes de que él muriera, ocurrió algo que le decepcionó mucho. But one day in April of 2004, I sat down to my email, opened my email, and there was a letter for him. Sí, un día en 2004, Jane abrió su correo y había un correo para Bushkin. I have to explain why his mail came to me. Murray is famous for having anger issues. Sí, ella recibió el correo de Murray porque él tenía un problema de enfados, por llamarlo así. And I said, and I explained to him, with this new technology of email, if you say something that's, angry, it will just go around the world. People say, oh, look what Bushkin said. Sí, el problema era que Jane le explicó que si tú respondes con enfado a un correo, con otro correo, todo el mundo va a ver tu enfado y eso es algo contraproducente. So he said, okay, you be my filter. Tú vas a ser el filtro para mi correo. So this email came into my box, and it was an email from two Germans who were Kurdish solidarity activists. Sí, el correo vino de dos alemanes que eran activistas en el movimiento solidario con Kurdistán, con los kurdos. A copy of this first letter unfortunately no longer exists, but as I remember, they were asking for a dialogue between Murray and a man who was in prison on Imrali Island in solitary confinement. Sí. Ellos pedían que Murray y Bushkin entraran en un diálogo con una persona que estaba en la cárcel en una isla que se llama
Imrali Island, in the Sea of Marmara. En el mar de Mármara en Turquía, aislado en una prisión en una isla. I'm sure that many of you, most of you probably know who Abdullah Öcalan is, but in case you don't, I'll tell you that he was a co-founder of the PKK in 1978. Y esa persona era Abdul Öcalan, que fue el cofundador de la PKK en los 80. 1978. En el 78. Yeah, and it was was founded as a Marxist-Leninist organization to create, with the goal of creating a Kurdish state. Sí, se fundó como una organización marxista-leninista con el objetivo de crear un estado kurdo, de crear un Kurdistán. Yeah, separate from Turkey. Y separarse de Turquía. Maybe you know that the Kurds are the largest ethnic minority on earth without a state. Sí, los kurdos son la minoría etnia más grande en el planeta sin estado. Oppressed in Turkey, all the places they live, Turkey, Iran, Iraq, and Syria. Oprimidos en todos los países donde viven. These are places that denied their Kurdish identity. Siempre han negado, esos estados siempre han negado su identidad. For decades, so that by 1978 they felt they had no recourse but to take up arms. Sí, durante décadas. Entonces en el 78 se vieron obligados a tomar las armas para empezar a luchar por el Estado. They went to war with the Turkish state in 1984. En el 84 hubo una guerra contra el Estado turco. Many brutalities, most of them committed by the Turkish state. Sí, muchas brutalidades, la mayoría cometidas por el Estado turco. He had been based in Syria but had to leave Syria in 1998. En 98 el movimiento kurdo tuvo que marcharse de Siria, donde había tenido su base. Was captured, put on trial in Istanbul, and sentenced to solitary confinement on this island in 1999. Sí, y Öcalan fue capturado y le llevaron a juicio en Estambul y le metieron en esa cárcel en la isla, en el mar de Mármara. He used his trial as a political trial, admitted that the PKK had done many bad things. Sí, en el juicio, él utilizaba su juicio para fines políticos y él admitió que el PKK había hecho cosas de las cuales él se arrepentía. He said, "You don't even know all the bad things that we did." No sabéis cuántas cosas malas hemos hecho. But we're going to change now, and you know, Marxism-Leninism is defunct as an ideology. Sí, ahora vamos a cambiar, marxismo-leninismo ya es el pasado, ya no vale. We need to move toward democracy. Turkey needs to move toward democracy. Sí, nosotros y Turquía tenemos que movernos hacia la democracia. But the prosecutors in Istanbul weren't interested in this, and sent him to prison. Sí, los fiscales de Estambul no tenían ningún interés en sus ideas y le mandaron a la cárcel. And there he had time on his hands to read and rethink. Ahí tuvo mucho tiempo para leer y repensar. And had strange correspondence with Bookchin rethinking in the 1950s after he put Marxism-Leninism behind him. Right? De la misma manera en que Bookchin había también rechazado marxismo-leninismo. Just as after World War II, Bookchin said, "How can we continue the socialist project?" You know, Öcalan said after 1999, "How can we continue the Kurdish radical project?" Sí, pasó a Öcalan lo que pasó a Mari después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo, después de esta guerra, cómo podemos seguir avanzando? As was later explained to me, he asked comrades in the PKK to recommend books for him to read in jail. Él pidió recomendaciones de libros para leer en la cárcel. The only people who had contact with him were his lawyers, so they packed up some books for him. The lawyers gave to him. Sus abogados le mandaron paquetes de libros. Thanks to some social ecologists in Istanbul in the early 1990s, some of Bookchin's books have been translated into Turkish. Sí, algunos de los textos de Bookchin se habían traducido al turco. And one or more of them ended up in this box. I assume it was a box. Sí, y entre los paquetes de libros hubo algún texto de Bookchin. And Öcalan read many things, and I'm sure he was influenced by many of them. Öcalan leyó muchísimas cosas y tuvieron efecto sobre él.
He's also an original thinker and with a very synthetic mind, a dialectical mind. Sí, también es un pensador muy original con una mente dialéctica. But he seems to have recognized in Bookchin's ideas about assemblies and confederation something that would be helpful to the Kurds. Sí, en las ideas de Bookchin sobre asambleas y confederaciones, él vio algo que él cree que podría ser útil para los kurdos. It was an alternative to the state, an alternative to the goal of creating a Kurdish state. Una alternativa a la meta de crear un Estado. Instead, they could have a bottom-up system, like in the Senate, like in the New England Town Meeting. En vez de un Estado, podrían tener un sistema de abajo hacia arriba, como en la CNT. Yeah, that would coexist as a popular democracy. Que sería una democracia popular. I did mention before that Bookchin was also famous for opposing hierarchy. Sí, antes no había mencionado que Bookchin siempre se había opuesto a las jerarquías. He wrote a famous book called The Ecology of Freedom. Escribió un libro muy conocido que se llama La Ecología de la Libertad. In which, in order to destroy hierarchy, first you have to understand it. Y dijo que para poder destrozar la jerarquía hay que entenderla. So he traced its origins from organic society, or very egalitarian tribal societies in prehistory. Empezó a investigar los orígenes de las jerarquías en la prehistoria. Through gerontocracies, patriarchy, racism, racial exclusion, warriors, chieftains, up to states and their militaries. Okay, so the rule of the young by the old was the first, gerontocracies. The domination of women by men, patriarchy. Yeah, the exclusion of the tribalism and the exclusion and oppression of people of different ethnicities. Sí, tribalismo y la opresión de gente de otras etnias. The emergence of religious hierarchies out of shamanism. La emergencia de jerarquías religiosas de chamanismo. That caused people to believe in religious superstitions. Que crearon creencias en supersticiones. The transition of chieftains into chiefdoms into states over the centuries. Sí, chieftains, no sé cómo traducirlo, pero sí, básicamente la conversión o la transformación de tribus en estados. And so Bookchin also, in tandem with this legacy of domination, Bookchin would also trace the legacy of freedom, of movements for freedom. Sí, a la vez Bookchin había identificado un movimiento hacia la libertad en paralelo. The reason I'm explaining all this is because to show you that Bookchin opposed hierarchy in general as an abstract concept, not as an abstract concept, as realities, but hierarchy in general. Sí, Bookchin siempre estaba opuesto a la jerarquía en general, en todas sus formas. But Öcalan, I think one of his most important innovations was to say it's not simply hierarchy as such, it's patriarchy, it's the domination of women that here in the Middle East is the most important thing. Öcalan decía que no es simplemente jerarquía, es el dominio del hombre sobre la mujer en Oriente Medio. And on his recommendation, the PKK should become an organization that stood for gender equality. Y él creía que el PKK tenía que convertirse en una organización que iba a ser un paladín por la idea de la igualdad de géneros. And I've been told that this was also came about by the pressure of women in the PKK, who by now, certainly by the 1980s and 1990s, were fighting alongside men in the military, in the guerrilla army. Sí, también es importante que la participación de las mujeres en lo que era la lucha militar. They struggled against patriarchy within the PKK. Sí, dentro del partido, ellas habían luchado contra el patriarcado. And finally, he adopted the concept of ecology as a basis of an of a rebellion against capitalist modernity. Sí, él al final adoptó la idea de la ecología para oponerse a la modernidad capitalista.
So he took these three things: face-to-face democracy, gender equality, and ecology. Sí, había tres ideas: democracia directa, igualdad de género, and the last one, la ecología. And he called his set of ideas democratic confederalism. Sí, y a esas tres cosas les puso el nombre federalismo democrático, confederalismo democrático. And he recommended to the PKK that they adopt this. Y él recomendó al PKK que adoptaran esos tres pilares. Somebody told me that it took about 5 years to debate and decide on this. El debate duró 5 años hasta que él logró convencer a los demás. There was a lot of difficulty of giving up the idea of a Kurdish state. Renunciar a un estado kurdo les costaba mucho a unos cuantos. Especially when your comrades had died fighting for this state. Especialmente porque muchos compañeros habían muerto luchando por ese estado. But someone also told me that it was often the women in the PKK who supported this democratic confederalism. Sí, a Janet le han dicho que había muchas mujeres frecuentemente que apoyaban la idea del confederalismo democrático. So as I understand it, this process was well underway by the time I got that letter to Bookchin came into my email box in April of 2004. Entonces este proceso ya estaba en marcha cuando llegó el correo al buzón de Janet. But Bookchin had no idea about any of this. Bookchin no sabía nada de todo esto. This Mr. Öcalan, who was communicating through his lawyers, who didn't know English, right? So then to the German intermediaries who knew English. Sí, era una comunicación muy como indirecta porque Bookchin no sabía inglés y tuvo que comunicarse a través de sus abogados alemanes. Wanted to have this dialogue. Pero él quería tener este diálogo. Yeah, but Murray said, look, as it happens, some of my books have been translated into Turkish. Here are their names. Why don't you read them? Sí. That was his response. Bookchin decía a Öcalan, pues fíjate, algunos de mis libros han sido traducidos al turco. Aquí están y los puedes leer. I have to say, neither he nor I really knew what to make of this because we thought of the PKK as a Marxist organization. Sí, les sorprendió porque ellos creían que el PKK era una organización marxista, entonces les sorprendí. But Bookchin's letters must have gone back through the intermediaries, through the lawyers, to Öcalan, because another letter came a month later. Sí, los correos de Bookchin al final deben haber llegado a Öcalan porque después de un mes llegó otro correo. And this letter, the intermediaries said that Mr. Öcalan said, I know your ideas, I know your books. Y en ese correo Öcalan decía a través de los intermediarios, yo he leído tus libros. I consider myself a social ecologist. Yo soy un ecologista social. I consider myself a good student of yours. Yo soy buen alumno tuyo. And I want to try to create a society. I want to recommend to the Kurds that they create a society based on these ideas that you call libertarian ministries. Yo quiero recomendar a los kurdos que creemos un estado, una sociedad basada en tus ideas. Oh, Bookchin thought this was wonderful, but I have to say, he was very old by then. This is 2004. He's 2 years from death. Sí, Bookchin estaba muy ilusionado, pero también ya muy mayor, y 2 años después morí. He was very tired and sick. Estaba muy cansado y enfermo. And frankly, a very disappointed man whose hopes had been raised and shattered too many times. Un hombre muy desilusionado porque todas sus esperanzas no habían llegado a buen puerto. So he said, I'm sorry, I wish you well. I'm very glad to hear this, but I'm too tired to have the dialogue. Sí, él decía, lo siento, te deseo todo lo mejor, pero yo estoy demasiado cansado para seguir dialogando contigo. But I'm sure the Kurdish movement, he wrote, is in good hands with a leader as talented as you. Sí, pero él creía que el movimiento kurdo estaba en buenas manos, teniendo en cuenta lo que había escrito Öcalan. Well, that certainly didn't stop the process that was already underway in the PKK.
And in 2005, you can see it online, Öcalan issued a Declaration of Democratic Confederalism. El proceso seguía y en 2005 Öcalan emitía una declaración de Democratic Confederalism. confederalismo democrático. And when Bookchin died in July of 2006, Cuando murió Bookchin, a few months later, some friends sent me a tribute that the PKK Assembly, whatever that was, sí, had written to what they called the Great Bookchin. sí. Un tiempo después de la muerte de Bookchin, llegó a Janet un elogio que habían escrito una asamblea de los kurdos, su asamblea, de Bookchin. The great social scientists of the 20th century, they said, El gran científico social del siglo XX, who explained to us the need for the transition from Marxism-Leninism to ecology and democracy. que nos había explicado la necesidad de la transición desde el marxismo a la ecología y democracia. And we will create a society based on your Y ideas. vamos a crear una sociedad basada en sus ideas. It was maybe 5 or 6 pages long. It was a wonderful, moving tribute. Sí, era muy emocionante. El elogio tenía como 4 o 5 páginas. To be honest with you, I had no idea what to do with this because the PKK is on the list of State Department's list of foreign terrorist organizations. Sí, Janet no sabía qué hacer con todo esto porque el PKK estaba en la lista de Estados Unidos de organizaciones terroristas. And I didn't know if I could end up in jail sometime. Janet pensaba que a lo mejor ella podría acabar en una cárcel. I admit I was a winner. I was coward. Sí, era un poco cobarde estaba un poco cobarde en ese momento. So I decided instead I wrote Bookchin's biography I spent a few years writing Bookchin's biography. Entonces dedicó un par de años a escribir la biografía de Bookchin. But I ended up getting involved with the Kurdish movement in 2011. Pero en 2011 se involucró más empezó a involucrarse con el movimiento de los kurdos. But my story isn't important. Su historia no es importante. What's important is what happened with these ideas. In I think it was 2009, a group of Kurdish organization in southeastern Turkey called the DTK, the Democratic Society Congress. Sí, en 2009 en una parte de Turquía un grupo que se llamaba el DTK, sí, declared democratic autonomy. Declararon autonomía democrática. Which means, someone explained to me that democratic confederalism is the theory and democratic autonomy is the creation of the institutions in accordance with that theory. El confederalismo democrático es la teoría y autonomía, the other concept is? Democratic confederalism is the theory and democratic autonomy is the creation of the institutions to implement that theory. Autonomía democrática es la creación de las instituciones que van a llevar a cabo e implementar la teoría. And also by this time, I think in 2007, a party that I've never heard of, called the PYD in northern Syria, also adopted democratic autonomy as a goal. En 2007, otro partido, el PYD en Siria, también adoptó las ideas de Bookchin. And under conditions of great persecution by the state, sí, bajo condiciones de muchísima persecución por el Estado, both in Turkey and in northern Syria, tanto en Turquía como en el norte de Siria, the Kurdish movement worked to implement these ideas. El movimiento kurdo trabajaba para implementar esas ideas. Even illicitly, underground. Sí, de forma ilícita también. And I was told that in Syria, especially, it was the women who did a lot of the organizing because they were not regarded as suspicious. Sí. By the Assad regime, the way the men were. Sí, en Siria las mujeres hacían muchísimo de ese trabajo porque no se les veía como peligrosas. That the women's organization Yakitia Star was really the first to begin creating councils and assemblies and committees. La organización de las mujeres fue pionera en la creación de comités y asambleas. Popular institutions. Instituciones populares. So in March 2011, the Arab Spring movement reached Syria. Okay.
En marzo de 2011 llegó el momento de la primavera árabe a Siria. The revolt against the Assad regime began. Sí, empezó la revuelta contra el régimen de Assad. In many, especially in other more southern parts of Syria. Especialmente en las partes sureñas de Siria. The Assad regime forces went to other parts of Syria to fight the opposition. Las fuerzas de Assad fueron a distintas partes de Siria para luchar contra la oposición. And there was a night in July, I think July 19th, 2012. Una noche en julio de 2012. The people of Kobani. En Kobani. That's the same Kobani that you know. Kobani, muy cerca de la frontera con Turquía. It was the first city of the revolution. La primera ciudad de la revolución. They came out into the streets sometime after midnight. La gente bajó a la calle después de medianoche. And told the regime soldiers they had to leave. Y decían a los soldados del régimen de Assad que tenían que marcharse. And the regime soldiers knew they would be getting no assistance from other parts of the Assad's army. Sí, y los soldados ahí sabían que no iban a recibir ayuda de otras partes del ejército de Assad. So they left. Así que se marcharon. And they left in Derg, and they left in Afrin, and they left in Rimalan, they left in most of the cities of that area. Sí, se marcharon in the next weeks and months. Sí, a lo largo de las semanas se marcharon de muchas ciudades y pueblos de esa zona. But here's I find the most brilliant thing. Lo más increíble is that in this on that July night when they came out into the streets, aquella noche, they didn't say, "Okay, here we are, we're free now. What do we do?" No decían, bueno, ya estamos aquí libres, ¿qué hacemos? This happens too often in revolutionary history. Es lo que pasa tantas veces en revoluciones. They had already begun to build these institutions. Ya habían empezado a construir las instituciones. They knew how to continue. Y sabían cómo continuar. And they were in place. They knew they just needed to continue to build them. Sí, sabían que lo que hacía falta era seguir construyéndolas. So the structure, as I understand it, is something like this. La estructura, como lo entiende Janet, es básicamente así. Okay. There were neighborhood councils. Hay comités de barrio. And the next level up in the Confederation was the district, which is the city and the surrounding areas. Sí, el siguiente nivel es del distrito, la ciudad y las zonas alrededores. And the top level of the Confederation was the canton, because they used the term canton for the three enclaves, Afrin, Kobani, and Jazeera. Sí, y el nivel superior son del nivel de cantón. Hay 3 cantones. But in these neighborhood councils, people were so happy to be free of the terrible dictatorship of Assad's rule that they poured into the council meetings. Sí, en los barrios la gente estaba tan entusiasmada y feliz por haber quitado a Assad que se volcaron en los comités de barrio. That the rooms weren't big enough to hold them. No cabían en las salas y aulas. So as my friend Erjan told me, that's when they created the base level. The level at the residential street of maybe 300 households. Y decidieron por eso crear un nivel como base, al nivel de calle. 300 people. 300 households. Básicamente de 300 tiendas. And those are called the communes. Those are the citizens' assemblies. Eso se llamaban las comunas, las asambleas de los ciudadanos. And they sent delegates. They filled that piece in. So the communes would send delegates to the neighborhood councils. Sí, las comunas mandaron delegados a los comités del barrio. And so on up into the. Y así progresivamente hacia arriba. When I was in Rojava in October, someone told me that there were about 4,000 communes now. Sí, en octubre le comentaron a Janet que hay 4,000 comunas. The communes are mixed gender. Son de género mezclado. But men and women, mixed gender. Hombres y mujeres. They follow a dual leadership principle, so that the delegates elected to the next level up have to be a man and a woman. Sí, tienen un sistema de liderazgo dual, de los delegados que salen del barrio tienen que ser una mujer y un hombre. And no meeting is legitimate unless there are 40% women. Y no meeting.
No meeting has Ninguna reunión tiene validez si no tiene una participación del 40% de mujeres. And there's a parallel structure of all women structure next to this mixed structure of communes and tiered councils. Al lado de la estructura mixta también hay una estructura paralela de mujeres. To handle issues of concern to women alone. Para ocuparse de asuntos que son básicamente asuntos de mujeres. And these women's councils also have veto over the decisions of the mixed councils Sí. on issues that pertain to women. Sí, los comités de mujeres pueden vetar las decisiones de los comités mixtos. This is very important because in much of the Middle East, women live under conditions of extreme patriarchy. Sí, eso es muy importante porque en mucho del Oriente Medio las mujeres viven en condiciones de patriarcado muy extremo. There's a record of early childhood marriage, Se casan polygamy, cuando son niñas, poligamia, honor killings, crímenes de honor. so by which if a woman is attacked sexually, it's her fault and she has to be killed. Si una mujer víctima de un ataque sexual es culpada por lo que ha sufrido. Domestic abuse, Violencia doméstica, complete economic dependence on the men in the family. dependencia total económica del hombre. So all these things, at least on paper now, are gone. Estas cosas, en teoría, And ya no existen. And women move finally out of the domestic sphere and into the public sphere as active citizens Sí, alongside the men. las mujeres han salido de la esfera doméstica a la esfera pública para ser activos como los hombres. It's not complete, of course. No es It's a work in completo. progress. Sí, es algo que se está haciendo, no es completo. But I'm told that this women's organization goes around and knocks on the door of every single household, even the households of opposition, where people in opposition parties live. La organización de mujeres va visitando a todas las viviendas, incluso a gente que está en la oposición. And make sure the women there know that they can come to the women's center that has been founded. Y comprueban que las mujeres en esas viviendas sepan que puedan asistir a las reuniones y participar. Or through a women's assembly. O crear una asamblea o participar en una asamblea de mujeres. They don't have to suffer their problems alone. No tienen que sufrir solas. Okay. So, and finally, so you have the mixed council structure, and you have the women's councils, and finally, attached to the councils are commissions, again at each level, to address health, economy, defense, a range of issues. Entonces, al lado de las dos estructuras, la mixta y la mujer, también hay councils, Commissions. Comisiones que se ocupan de la enseñanza, la salud. And in January of 1914, En enero de 2014, the three cantons adopted a social contract. los tres cantones adoptaron un contrato social. They didn't call it a constitution, No lo llamaban una constitución, because a constitution is what a state has. porque eso es algo que tiene un Estado. And they're against the state. Están en contra de la idea de un Estado. They're bitterly against the state. Bueno, pues son Yeah. enemigos acérrimos de la idea del Estado. So the social contract is for the three cantons. El contrato social es para los tres cantones. It doesn't use the word Rojava, No utiliza la palabra Rojava, because Rojava is a Kurdish word, porque Rojava es una palabra kurda and it implies a Kurdish society. y implica la idea de una sociedad kurda. But actually there's a great ethnic homogeneity and religious heterogeneity, sorry, in northern Syria. Porque hay mucha heterogeneidad en el norte de Siria, entonces no vale utilizar un término kurdo. And it's a basic principle of the society to include everyone. Y la inclusividad es un principio básico. The three official languages, Kurdish, Arabic, and Assyrian. Sí, hay tres lenguas oficiales: kurdo,
árabe y asiriano. And there's inclusiveness is a very important principle. La inclusividad es un principio muy importante. In fact, when I visited both the YPG and the Asaish, the Internal Security Forces, at the academies, I was told their instructions to everybody is no revenge taking. Sí, que una instrucción que se da a toda la gente en las academias donde se forman es que no puede haber, no se puede tomar venganza. No taking revenge, because you would think it would be very human of the Kurds to want to take revenge on the Arabs, for example, having been. Sería muy humano intentar saldar deudas, por ejemplo, con árabes, teniendo en cuenta lo que los árabes han hecho, por ejemplo, a los kurdos. So no revenge taking. We will all live together. Pero todo el mundo tiene que convivir. Yeah. Which has been successful to various degrees, of course, because there's some mistrust of these intentions. Sí, eso ha tenido un éxito, pues dependiendo mucho de la zona, porque hay una falta a veces de confianza. La gente no fía todavía de uno del otro. But interestingly, when I was there, we asked the women in the Assyrian community, do you have different problems from the Kurdish women in terms of patriarchy? Preguntaron a las mujeres en la sociedad asiriana si tenían problemas de patriarcado como las mujeres kurdas. They said, no, we have the same problems with the honor killings and the polygamy and so on. Nosotras tenemos exactamente los mismos problemas. Con crímenes de honor, etc. And my theory is that it's this the commonalities amongst the women across ethnic lines that will hold the society together and help it expand. Sí, ella cree que el cemento para esta sociedad va a ser las experiencias que comparten las mujeres, el sufrimiento que tienen en común. I'm sure you know all about the YPG and the YPJ. The YPG was originally a mixed army. Sí, bueno, estamos hablando de YPG, que es hay dos ejércitos, uno de mujeres, otro de hombres. Uno mixto, otro de mujeres. Uno mixto, otro de mujeres, eso es. Y originalmente, ¿cuáles son los mixtos? Originally the YPG was just one united. Al principio solo había una fuerza. But the women felt the need to break off and form the YPJ. Pero las mujeres querían crear su propia fuerza, entonces formaron, hay dos estructuras ahora militares. Uno que es de hombres, una de hombres y otra de mujeres. Una mixta y otra. Uno mixto y otro de mujeres. But I said army, but that's wrong. They don't call it an army because an army is what state has. No utilizan la palabra ejército porque un ejército es del Estado. It's the People's Protection Units. Se llaman unidades de la protección del pueblo. And also, what would normally be called what might be in other places, I won't say normally, in other places would be called the police. Y lo que en otros sitios se llamaría la policía. Not called the police there because police serve the state. Porque por ahí no se llama policía porque la policía sirve al Estado. Was the Asaish, the security forces, serve the society. Sí, ahí se llama Asaish y sirven a la sociedad. I'll just wrap this up by saying that when I went to visited some of these academies, where there are many academies. Janet fue a visitar a varias academias donde forman, por ejemplo, a militares o a Asaish. Where democratic confederalism is taught. Donde se enseña confederalismo democrático. They have Asaish academies. They have YPJ academies. Sí, hay academias para, bueno, básicamente para todo. But also women's academies. Para they have mujeres. Economics academies. Sí, para temas de economía. There's health academies. De salud. All different kinds. Sí. But each one they teach democratic confederalism. En cada una se enseña confederalismo democrático. Even the military academies. So they're fighting for these ideas. Incluso en las academias militares. And they consider themselves fighting for humanity against the barbarism of Daesh. Sí, ellos se ven como luchando por la humanidad contra el barbarismo del Estado Islámico. So I'll close by just citing some friends of mine have written a book about Rojava
and they use the expression communalism or barbarism. Sí. Unos amigos que han escrito un libro sobre Rojava han utilizado la expresión communalism or barbarism. Comunalismo o barbarismo. An uncanny echo of that old Rosa Luxemburg formulation, socialism or barbarism. Haciendo eco de la formulación de Rosa de Luxemburgo. I think in their case, they mean like communalism, the system of Rojava, against the barbarism of IS. Sí, Islamic State. Ellos quieren decir el comunismo de Rojava contra el barbarismo del Estado Islámico. But also the barbarism of capitalist modernity. Y también el barbarismo de la modernidad capitalista. Thank you.